Un saludo para todos, bienvenidos a este espacio. En esta oportunidad vamos a trabajar en nuestro libro de física, Fundamentos de Física de Selway. Estamos en el capítulo número 7, en la sección 7.6, y en esta sección trataremos el tema de las leyes de Kepler. Para hablar de las leyes de Kepler hay que observar que previo a la existencia de la aparición de esas tres leyes existieron o preexistieron básicamente tres modelos que la fundamentan. El primer modelo es un modelo donde la Tierra era básicamente el centro del universo. Ese modelo se llama geocéntrico. Ese modelo estuvo vigente por 1400 años y los astrónomos, físicos, científicos por muchos años básicamente sí pensaban que la Tierra era el centro del universo. Observaban al Sol salir en una posición y ocultarse exactamente en una posición contraria. Entonces pensaban que la Tierra era el centro del universo. Sin embargo, Nicolás Copérnico aparece en escena y bota este modelo a través de hacer muchos estudios, de comprobar a través de sistemas planetarios. Esa es la parte interesante de esto. Aún no existía el telescopio. Y él plantea un modelo, básicamente en este caso es el modelo heliocéntrico, en el cual se establece que la Tierra no es el centro del universo. En este mismo modelo se plantea al Sol como una estrella en la cual giran todos los demás planetas. Cabe mencionar que Nicolás Copérnico tuvo que retractarse de esa posición porque en esa época, se recuerdan que era la época del oscurantismo y básicamente si no se retractaba tenía que morir en la hoguera. Posteriormente, años después, aparece Tycho Brahe, y Tycho Brahe durante 20 años hace estudios. De nuevo, aún no existía el telescopio, sin embargo con unos sistemas de modelos planetarios y utilizando brújulas, logró por 20 años básicamente fundamentar el movimiento de los planetas, que es el modelo que actualmente manejamos. Durante 20 años hizo estudios, esos estudios realizados por 20 años y un ayudante que él tenía en esa oportunidad, que es Johannes Kepler, contribuyó durante 16 años más para poder formular el modelo matemático que sustenta el movimiento de los planetas hoy en día. Estas leyes básicamente se describen de la siguiente forma. Empezamos entonces. Primera ley. La primera ley de Kepler establece que da una distancia. Yo he utilizado acá una pequeña cuerda, la he tensado y le he dado movimiento a lo largo para poder diseñar básicamente esta figura que ustedes ven aquí. Esta figura la he trazado de esta manera, la he ido moviendo de esta forma. Y bueno, podemos observar que lo que tenemos en el pizarrón no es básicamente una circunferencia, sino en este caso es otra figura a la cual le conocemos con el nombre de elipse. La característica de esta figura es que si tomáramos un punto como referencia, digamos que yo voy a tensar la cuerda y voy a poner un punto en esta posición. Voy a decir que al colocar un punto en esta posición, voy a quitar esta cuerda que está aquí. Voy a poner el puntito ahí que me ayudó a construir esta figura que está acá y otro puntito en esta otra posición. Y voy a decir que si colocamos un punto en cualquier lugar de esta elipse y trazamos una línea de este punto hacia este otro punto y una línea de este punto hacia este otro punto, básicamente lo que tendríamos es siempre la misma magnitud, que en este caso sería la longitud de la cuerda. La primera ley de Kepler establece que, dada la distancia entre este primer punto, al cual le voy a dar el nombre de foco o distancia focal, y este segundo punto, al cual le voy a dar el nombre de foco 2, voy a decir que la distancia que hay de aquí para acá, una distancia, la voy a nombrar con cualquier variable, le voy a poner x en esta oportunidad, más la distancia que hay de ese mismo punto para este otro punto, y, entonces x más y, las dos distancias, es igual siempre a la misma medida. Independientemente en qué punto nos encontremos, podría ser que en un momento dado estuviéramos hablando de un punto que está en esta posición, y entonces deberíamos decir que la distancia que hay de este punto para acá, así como la que hay de este punto para acá, siempre es la misma que esta otra, o en cualquier otro punto que la necesitemos construir. Bueno, si eso es una constante, significa entonces que en esta descripción de un modelo planetario, el Sol se encuentra ubicado en uno de esos focos que están ahí,
y los planetas giran alrededor de él, describiendo cada uno una elipse diferente en función de la distancia a la que se encuentra. Eso es lo que establece la primera ley de Kepler. Es una descripción normal, porque podríamos decir que esta medida pues, va a ser siempre la misma, es la longitud de la cuerda, y la cuerda es la que me ha ayudado a trazar esta figura que está acá. Ahora, con la descripción de la primera ley pasamos a la segunda ley. La segunda ley de Kepler es una ley que me ayuda a establecer la conservación de la cantidad del movimiento. Esta ley me permite a mí establecer que, primero, esta figura que yo tengo acá, la que le he dado el nombre de elipse, si yo me ubicara en un punto, tomando este punto que está acá como el Sol como referencia, y trazara una línea desde este punto hasta cualquier otro punto, digamos, voy a trazar una línea en este sentido, y a continuación voy a hacer que transcurra cierto tiempo, un delta t, y al pasar el tiempo voy a trazar, esto no cabe duda que si ese movimiento de un planeta ha tenido que desplazarse desde esta posición hasta esta otra posición, y voy a trazar desde esta otra posición otra línea hasta este punto focal, o en este caso hasta el Sol. Y voy a observar que en el interior voy a definir una pequeña área, a la que voy a dar el nombre de área 1. Si eso sucede en esta parte, voy a decir entonces que al describir ahora desde un punto C hasta un punto D, voy a tener una segunda área. Si esa segunda área se consigue en el mismo tiempo, entonces voy a decir que el área 2 y el área 1 son exactamente iguales. Bueno, esto está relacionado entonces al movimiento, ¿verdad? En este caso sería el movimiento de A a B en función del tiempo, y el movimiento de C a D en función del mismo tiempo. Eso me describe entonces el principio de la conservación de la cantidad de movimiento, y para nosotros debería establecerse la segunda ley diciendo que el área 1 es igual a el área 2. Con ese condicionamiento entonces nos queda pensar en lo siguiente. Resulta que con la descripción de estas dos áreas, observen que la primera ley habla de distancias y la segunda ley habla de áreas. Tenemos la concepción entonces de una figura, de una elipse como la que se muestra en esta segunda parte de acá, que me va a ayudar a sustentar la tercera ley. En esta figura vamos a observar que ahora le he puesto un sistema de ejes coordenados a esta elipse encima, tomando esta parte de acá como el centro de la figura, y siendo que del centro de la figura existen algunos elementos de estudio. Por ejemplo, la distancia que hay de este punto hasta este otro punto se conoce con el nombre de F1, este punto. Esta distancia para esta otra distancia me permite calcular el foco 2, en el entendido que estos dos focos son los elementos geométricos que me ayudan a construir la elipse. Esta elipse tiene un ancho y tiene un largo. Como pueden observar en este caso es más larga, que ancha. Al eje mayor, donde yo puedo observar que es más grande en esta longitud que en esta otra, le doy este nombre y le asigno una variable, una letra. Voy a decir que la distancia que hay de aquí para acá es A. De tal manera que el eje mayor tiene una longitud equivalente a 2 veces A. Es decir, de aquí para acá hay A, y de aquí para acá hay A, de aquí para acá hay 2A. La longitud entonces del eje mayor en una elipse básicamente vale 2 veces A. Y la longitud del eje menor, B de aquí para acá más B de aquí para acá, debería de valer 2B. Este para nosotros debería de ser el eje menor. Bueno, 2B. Ahora, ¿de qué me ayuda o me sirve poder saber las medidas y las características de una elipse? Bueno, eso me permite formular la tercera ley de Kepler, la cual sí tiene una ecuación que la sustenta. La ecuación que la sustenta habla del periodo o el tiempo de rotación que tiene un cuerpo celeste que gira en una órbita, como la que podemos ver acá, en este tipo de órbita, teniendo en uno de los focos ubicados al Sol.
La tercera ley de Kepler establece que el periodo de un cuerpo celeste que gira en torno a un cuerpo mayor es equivalente a 4 por pi elevado al cuadrado partido g, que es la constante de la ley de la gravitación universal, por la masa del Sol partido, en ese caso es producto, por el radio elevado al cubo. Entonces, esa es la ecuación. Es una ecuación que me permite poder calcular periodos, masas de cuerpos que no conozcamos, si sabemos su distancia, o distancias de cuerpos cuando sabemos su masa. Esto es lo que nos dice la tercera ley de Kepler, y la tercera ley de Kepler básicamente tiene algunos valores constantes. Por ejemplo, ya sabemos que la constante en cuanto a la ley de la gravitación universal de Newton es de 6.67 por 10 elevado a la negativo 11. Eso se mide en metro partido kilogramos sobre segundo al cuadrado. La masa del Sol, afortunadamente en nuestro libro de texto tenemos como 4 tablas que nos ayudan a poder determinar estos valores. O sea, la masa del Sol también es una constante y equivale a 1.991 por 10 a la 30 kilogramos. Ahora, esta R no le hemos anotado ningún valor en este caso porque esta es la distancia hacia los distintos cuerpos celestes si se toma al Sol como referencia. Quiere decir que podría ser la distancia que hay del Sol a Venus, la distancia que hay del Sol a la Tierra, la distancia que hay del Sol a Marte, y entonces esto podría tener una variante, también son números previamente establecidos, o sea, sí tenemos cómo poderlos determinar. De esa manera podemos observar que en esta ecuación entonces todos estos valores que están acá son constantes, o sea, van a variar, no van a variar de forma significativa. Entonces, en un momento determinado, como todos estos son un número, entonces vamos a designar todo esto con otra letra que nos pueda representar también una constante. Esa constante va a ser equivalente a 2.97 en promedio, porque pueden haber pequeñas variaciones dependiendo de los planetas, o lo que les decía acá, 2.97 por 10 elevado a la menos 19, esta constante viene en segundos al cuadrado partido metro cúbico. Y le decía que puede tener variaciones porque esa constante sale del periodo de rotación de un planeta entre la distancia que los separa. Entonces, el periodo rotacional de los planetas es diferente, pero guarda cierta proporcionalidad en relación al Sol. Básicamente lo que estábamos describiendo en esta ecuación que está aquí. Y la distancia que los separa, aunque hay cierto nivel de proporcionalidad, este valor de K, nosotros lo vamos a tomar relativamente con una constante, pero sus variaciones pueden ser de 2.97, 2.98, siempre por 10 elevado a la menos 19. Muy bien, aquí les presento entonces, esas son las 3 leyes de Kepler, y ahora básicamente lo que tenemos que hacer es ver las aplicaciones de cada una de ellas. Estas dos, al final de cuentas, vamos a terminar viéndolas como la primera y la tercera ley de Newton. Son dos principios teóricos que fundamentan una tercera ley, la cual tiene una ecuación, que es la ecuación de aplicación. Eso sería como pensar que en un momento determinado la primera y la tercera ley de Newton nos ayudaron a sustentar el modelo matemático de la segunda ley de Newton, esa que dice que la fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración. Muy bien, entonces estas dos leyes me ayudan a establecer y a fundamentar la tercera ley. Veamos cómo se utiliza la tercera ley en la solución de un problema. Veamos. Vamos a borrar esto de acá para que nos quede espacio para resolver esos 3 incisos que aparecen ahí, involucrando un poquito del movimiento circular. Veamos entonces. Primera parte. Me piden calcular el periodo de la órbita. Y el problema ahora se fundamenta en un satélite que gira en una órbita circular alrededor de la Tierra. Observen que vamos a describir la ecuación y van a observar el cambio que le vamos a dar en este momento. Este satélite tiene una órbita respecto de la Tierra de 2.8 por 10 a la 6 metros y nos piden encontrar el periodo, eso es, nos piden calcular el tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor de la Tierra. Para hacer eso entonces acudimos a la tercera ley de Kepler y decimos
el período elevado al cuadrado debería de ser igual a 4pi elevado al cuadrado, estamos en el inciso A, partido G, que es la constante de la ley de la gravitación universal, por la masa. En el ejemplo anterior, lo que nosotros hicimos al enunciar la ley fue que hemos escrito la masa del Sol. Sin embargo, en este caso vamos a variar, ya que nuestro sistema de referencia se traslada a la Tierra. Entonces vamos a escribir la masa de la Tierra. Esto, pues lo vamos a sustituir de valores en un momentito y lo vamos a multiplicar por la distancia elevada al cubo. Ahora, para interpretar de mejor forma este problema, vamos a hacer un pequeño esquema acá. Digamos que por acá se encuentra la Tierra. De aquí para acá está el radio de la Tierra, lo voy a representar con una letra R minúscula. Y resulta que el satélite se encuentra orbitando un poquito más alejado, en una distancia por acá, la cual afortunadamente me la dan en el problema, que es este número que está aquí. Bueno, voy a anotar entonces la distancia que hay desde este punto hasta acá, y lo voy a enunciar como 2.8 por 10 elevado a la 6 metros. Para nosotros, entonces, quiere decir que, viendo los valores que vamos a introducir en esta ecuación, los vamos a escribir. Primero, tenemos básicamente que G es de 6.67 por 10 elevado a la negativo 11. Esto queda en metro cúbico partido kilogramo por segundo al cuadrado. Recuerden que es una constante y entonces esa no varía. Tenemos la masa de la Tierra y vamos a observar que la masa de la Tierra también es otra constante y la podemos obtener de tabla. La masa de la Tierra es de 5.58 por 10 elevado a la 24 kilogramos. Afortunadamente todas las unidades de medida están en el sistema internacional. Bien, pi es una constante, 4 de igual manera, y entonces lo único que tenemos que hacer es calcular esta R mayúscula que está acá, la cual vamos a calcular de la siguiente forma. Vamos a decir que R es la distancia que hay desde nuestro sistema de referencias Tierra, o desde el centro de la Tierra, hasta donde se encuentra orbitando el satélite. Quiere decir entonces que para nosotros R mayúscula no es otra cosa que el radio de la Tierra más la altura a la que se encuentra circulando, en este caso el satélite. Eso es 2.8 por 10 elevado a la 6 metros. Vamos a hacer una suma de estos dos y lo vamos a escribir en este lado. Y vamos a decir que eso equivale a 9.18 por 10 elevado a la 6 metros. Muy bien, entonces tenemos todos los elementos de la ecuación. Procedemos a sustituirlos dentro de la misma y a ver qué resultado nos da. Muy bien, vamos a despejar entonces, porque lo que queremos es el período y no el período elevado al cuadrado. Vamos a decir que el período equivale a la raíz cuadrada. Sustituimos números. 4pi elevado al cuadrado. Cuidado cómo ingresamos este dato a la calculadora. Ahí se recuerda que el cuadrado solo le corresponde a pi y no a 4. Dividido. Vamos a dividirlo dentro de 6.67 por 10 elevado a la negativo 11 metros cúbicos partido kilogramos por segundos al cuadrado. Esto lo vamos a multiplicar por la masa de la Tierra, que equivale a 5.58 por 10 a la 24 kilogramos. Si ingresamos bien los datos, no vamos a tener ninguna dificultad. Todo esto lo vamos a multiplicar por este valor elevado al cubo. También utilizamos paréntesis, o sea, todo este número multiplicado por 9.18 por 10 elevado a la 6, cerramos paréntesis, elevado al cubo. Entonces, ingresamos a nuestra calculadora y vamos a observar que lo que vamos a tener aquí es el período. Entonces, al sustituir todos estos números, nos va a quedar un período de 8750.45 y nos queda unidad de medida de segundos, ya que nuestra unidad de medida de tiempo, como ustedes pueden observar ahí, es el segundo.
Bien, como tenemos este dato en segundos, digamos, si no nos gusta trabajarlo en segundos, lo podemos pasar a horas y nos recordamos que una hora tiene 3600 segundos. Podemos hacer una conversión ahí, una conversión fácil, y podemos decir entonces que el periodo, este número en segundos, multiplicado por una hora que tiene 3600 segundos. Queda un cociente entonces para dividir este número y nos va a quedar un valor ahora, en este caso en horas, y en horas equivale a 2.43 de hora. Y este debería de ser la respuesta para el inciso A. Ya tenemos la respuesta del inciso A. Y ahora vamos a proceder a hacer la respuesta del inciso B. Le damos solución a este inciso. En el inciso B nos piden la rapidez del satélite. Pues veamos cómo se puede calcular la rapidez en el movimiento circular. Bueno, la rapidez puede calcularse como 2pi r partido el período. Esta es una ecuación para poder calcular la rapidez. Sustituimos valores, entonces 2pi por r, ya tenemos el valor de r, para nosotros es 9.18 por 10 a la 6 metros. Y lo vamos a dividir dentro del periodo para que nos quede en metros sobre segundos. Vamos a utilizar no este periodo, sino este otro. Entonces vamos a utilizar los 8750.45 segundos. Hacemos este cociente y entonces vamos a calcular la velocidad, solamente que en este caso nos queda una velocidad alta, ¿verdad? Como deberíamos de esperar, porque los satélites que giran alrededor de la Tierra, pues circulan a una rapidez bastante alta. En este caso nos queda de 6.591.62 metros sobre segundos. Un dato que de repente nos sea un poco más de ayuda es si dividimos de metros sobre segundo y lo pasamos a kilómetros por segundo para tener una mejor percepción de ese valor. Quiere decir que esa velocidad, podríamos decirlo, este número dividido ahora dentro de 1000, como 6.59 kilómetros en un segundo. Para que tengamos una mejor idea de la velocidad a la que se encuentra girando un satélite, en este caso la rapidez, porque no le damos dirección, entonces la rapidez con la que circula. Muy bien, para concluir el problema vamos a resolver el tercer inciso y no ser muy largo el video. La aceleración del satélite. La aceleración del satélite, veamos, la Tierra es comparado con la masa del satélite, es mucho mayor, significa que hay una fuerza de atracción entre ellos dos. Esa fuerza de atracción es una fuerza dirigida hacia el centro y de la misma manera hay una aceleración hacia el centro. Para nosotros entonces el tercer inciso habla de la aceleración del satélite, se refieren básicamente a la aceleración centrípeta del mismo, y la aceleración centrípeta del mismo debería ser velocidad lineal elevada al cuadrado partido el radio. Por consiguiente, le sustituimos valores, la velocidad. Para que esto nos quede en aceleración centrípeta, siempre seguimos manejando nuestras mejores opciones de qué dato sustituir. Las aceleraciones nosotros casi siempre terminamos brindándolas en metros sobre segundos al cuadrado, y para que eso sea así, voy a tomar la velocidad, pero la velocidad en metros sobre segundos. Eso quiere decir que voy a tomar esos 6.591.62 metros sobre segundos partido la distancia a la cual se encuentra el satélite. Esto ya lo teníamos escrito por acá, es esta misma r que está acá, de 9.18 por 10 elevado a la 6 metros. Sustituimos valores, no sin antes elevar esto al cuadrado, y entonces vamos a obtener en este momento cuál es la aceleración centrípeta, y vamos a decir que la aceleración centrípeta es de 4.73 unidades de medida de aceleración, ¿verdad? En este caso, metros sobre segundos al cuadrado. Muy bien, entonces tenemos la respuesta de los tres incisos y la aplicación de la tercera ley de Kepler. Muy bien, espero que sea de ayuda para la solución de los problemas. Tenemos algunos
algunas solicitudes de algunos problemas en particular para poder resolver. Este era uno de ellos. Y entonces en un próximo video estaremos resolviendo algunos otros problemas. Muy bien, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.